¿Qué hace de Jerusalén una ciudad tan especial y tan disputada? Hogar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. Su historia está llena de misterios, conflictos y eventos que marcaron el mundo. Hoy exploraremos 15 datos fascinantes sobre esta ciudad única. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Número 1. David y la conquista que cambió Jerusalén. En el año 1000 a.C. el rey David transformó Jerusalén en la capital del Reino Unido de Israel tras una audaz captura narrada en los libros de Samuel. La historia cuenta que sus tropas se infiltraron por un pozo de agua, aunque los arqueólogos dudan de esta versión debido a la vigilancia del manantial de Gijón. Tras la muerte de Salomón, hijo de David, el reino se dividió en dos, Israel y Judá, marcando un nuevo capítulo en la historia bíblica y política. Número 2. Jerusalén y el legado cristiano. De Helena al Santo Sepulcro. Helena de Constantinopla, madre de Constantino el Grande, marcó un hito en Jerusalén en el año 324. Según sus visiones, descubrió la verdadera cruz de Jesús en un pozo y ubicó su tumba, inspirando la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro. Este emblemático lugar, ampliado por los cruzados, se convirtió en el corazón del cristianismo. Durante la Edad Media, los peregrinos trazaron la Vía Dolorosa, una ruta que cada Viernes Santo revive el Via Crucis hasta este icónico recinto. Número 3. Jerusalén, la ciudad que nació con la historia. Jerusalén, con más de 5000 años de historia, comenzó como un pequeño asentamiento cerca del manantial de Gijón, en el año 3000 a.C. Su nombre aparece por primera vez en textos egipcios como Rusalimun, alrededor del 2000 a.C. Para el siglo XVII a.C. ya era una ciudad fortificada bajo dominio cananeo, protegida por murallas y sistemas de agua. Durante la Edad de Bronce final, se convirtió en vasalla de Egipto, como la revelan las fascinantes cartas de Amarna. Número 4. Los cananeos, la raíz de la tierra prometida. Los cananeos fueron una civilización semítica que floreció en el segundo milenio a.C. En el Levante meridional, una región clave donde chocaban los intereses de imperios como el egipcio y el hitita. Conocidas en la Biblia como habitantes de la tierra prometida, su gentilicio abarcaba tanto nómadas como sedentarios. Según el arqueólogo Mark Smith, la cultura israelita tenía profundas raíces cananeas, mostrando cómo esta fascinante civilización dejó huellas en la historia y las escrituras. Número 5. Jerusalén, bajo el mando romano, de Pilato a la rebelión. Con la conquista romana, Jerusalén se convirtió en una capital bajo el control de prefectos como Marco Ambíbulo, Anio Rufo, Valerio Grato y el famoso Poncio Pilato, quien según los evangelios jugó un papel clave en la crucifixión de Jesús. En el año 64, Nerón envió a Gesio Floro como procurador de Judea, cuya codicia y torpeza avivaron las tensiones en la ciudad. Estos conflictos culminaron en la Primera Guerra Judeo-Romana en el año 66, marcando un giro en la historia de Jerusalén. Número 6. Jerusalén, la ciudad que une y divide al mundo. Jerusalén es una joya histórica y espiritual que conecta a judíos, cristianos y musulmanes. En ella, Salomón construyó el primer templo judío, destruido y reconstruido a lo largo de los siglos, mientras los cristianos la veneran como el escenario de la crucifixión y sepultura de Jesús. Para el Islam es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo, según el Corán. Con su mezcla de fe y historia y conflicto, Jerusalén sigue siendo un epicentro fascinante de culturas y creencias. Si estos datos de la ciudad sagrada para 3 religiones te sorprenden, deja un me gusta y suscríbete para más contenido fascinante. Número 7. Jerusalén, entre asedios y reconstrucciones. Jerusalén vivió intensamente los periodos asirio, babilónico y persa aqueménida. En el 701 a.C., Ezequías, rey de Judá, logró salvar la ciudad del asedio de Sanaquerib, enviándole un botín espectacular. Sin embargo, en el 597 a.C., los babilónicos conquistaron Jerusalén y destruyeron el primer templo en el 586 a.C. Décadas después, Ciro el Grande, el emperador persa, permitió el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo, marcando un renacer para la ciudad y su historia. Número 8. Jerusalén, desenterrando su pasado bíblico. Desde el siglo XIX, arqueólogos han buscado en Jerusalén pruebas que conecten la Biblia con la historia. Aunque las evidencias del periodo cananeo y de los jebuseos son escasas, sabemos que las primeras ocupaciones humanas datan del Calcolítico y la Edad de Bronce. Según la Biblia, el rey David conquistó la ciudad usando un túnel secreto que llevaba aguas desde el manantial de Gijón. Entre mitos y hallazgos, Jerusalén sigue siendo un enigma fascinante para la arqueología y la fe. Número 9. Aelia Capitolina, la Roma escondida en Jerusalén. En el año 129, Adriano transformó la devastada Jerusalén en la colonia romana Aelia Capitolina. Con un foro en lo que hoy es el barrio cristiano y un templo dedicado a Júpiter Capitolino, que más tarde daría lugar a la iglesia del Santo Sepulcro. La ciudad se convirtió en un rincón romano con villas, hornos y hasta una guarnición ligera de la 10ª legión. Aunque los judíos tienen prohibido el acceso, la romanización floreció entre ciudadanos y veteranos, dejando huellas de un pasado único. Número 10. Jerusalén, de Herodes al nacimiento del cristianismo. Tras la revuelta macabea, el estado asmoneo dio paso al dominio de Herodes el Grande, quien conquistó Jerusalén
Jerusalén en el 37 a.C., con ayuda de Roma. Herodes dejó su huella reconstruyendo el segundo templo y fundando Cesarea Marítima, pero tras su muerte en 4 a.C., Roma tomó el control directo de Judea. En el siglo I, Jerusalén se convirtió en el epicentro del cristianismo con el ministerio y crucifixión de Jesús de Nazaret, mientras su población alcanzaba entre 70.000 y 100.000 habitantes. 11. Jerusalén. Historias que descansan bajo tierra. Jerusalén guarda secretos fascinantes en sus antiguas tumbas, desde sepulturas cananeas talladas en piedra hace más de 5.000 años hasta enterramientos israelitas del 800 a.C. Cada rincón cuenta una historia. Cerca de la puerta de Sion, los judíos veneran la tumba del rey David, aunque los arqueólogos creen que es de época cruzada. En el valle de Cedrón, inscripciones en griego y hebreo adornan tumbas como la de Helena de Adiabene, mientras la tumba del Sanedrín, con sus 70 cámaras, refleja generaciones de historia compartida. Número 12. Jerusalén en llamas. La gran revuelta contra Roma. En el año 66, Judea se alzó contra Roma en la primera guerra judeo-romana, logrando una sorprendente victoria inicial al emboscar y derrotar a 6.000 legionarios de la 12ª legión. Nerón confió la campaña a Vespasiano, quien con 60.000 soldados aplastó la resistencia en el norte en el 68, pero los líderes Simón Bargiora y Juan de Guiscala escaparon a Jerusalén, donde Tito, hijo de Vespasiano y nuevo encargado tras su nombramiento como emperador en el 69, preparó el asedio definitivo. Número 13. El asedio final, Jerusalén y el legado del muro occidental. En el año 70, Tito enfrentó un asedio más complejo de lo esperado en Jerusalén. Sin lograr un ataque directo, optó por rodear la ciudad con una empalizada para cortar suministros y evitar fugas. Durante 5 meses la resistencia se mantuvo, pero finalmente los romanos tomaron la ciudad. En la destrucción, el segundo templo fue incendiado, dejando solo los imponentes muros externos. Hoy, el muro de las lamentaciones, testigo de aquel pasado, es el corazón espiritual del judaísmo. Número 14. Jerusalén y su lucha contra la helenización. Con la conquista de Alejandro Magno, Jerusalén y Judea entraron en la era helenística, pasando primero bajo el control de Ptolomeo I y luego en 198 a.C. al dominio de los Seleucidas por Antíoco el Grande. La helenización de la ciudad generó resistencia entre los judíos, culminando en la rebelión liderada por Matatías y su hijo. Judeas Macabeo, el más destacado, tomó el liderazgo tras la muerte de su padre y recuperó Jerusalén en 164 a.C., restaurando el culto judío en el templo. Número 15. El primer templo, gloria y caída en Jerusalén. El primer templo de Jerusalén, construido por Salomón cerca del 960 a.C., marcó un cambio en la tradición judía al sustituir al tabernáculo móvil de Moisés por un lugar fijo de culto para las 12 tribus de Israel. Este magnífico santuario, que según la tradición albergaba el mítico Arca de la Alianza, fue destruido en el 586 a.C. por el ejército de Nabucodonosor II, llevándose consigo no solo el templo, sino también a gran parte de la población de Judá rumbo a Babilonia. Hemos llegado hasta el final. ¿Conocías todo esto sobre Jerusalén? Cuéntanos, deja tu comentario y recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video.